Carmen, entonces, decía que para ir terminando esta intensa jornada del día jueves, del Coloquio Internacional de Patrimonio Portuario y Encuentro de Ciudades Portuarias, en tiempos de globalización, asistimos a un momento que para los investigadores es siempre muy importante, que es la presentación de un libro, es decir, aquello que nos va a sobrevivir y que va a sobrevivir para enriquecimiento de otras personas, porque en definitiva eso es lo que buscamos. Así que es un gusto para esta unidad ejecutora, para el coloquio en general, presentar. Vamos a hacer como en diferentes grupos para darle a cada uno el tiempo necesario para que pueda presentar su obra. En primera instancia se va a presentar el libro Historia del Puerto de San Nicolás, de Ricardo Primo, publicado en el año 2021 por la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias Miguel y a todo el equipo de Ciudades Portuarias por esta invitación. Yo traje unas imágenes, no sé si ya podemos comenzar a verlas. Como les decía recién, este libro se presentó por primera vez en diciembre del 2021. Trata sobre la historia del puerto de San Nicolás, que es un puerto muy importante y que verdaderamente está en vigencia, está en actividad en la actualidad, y que ese puerto estuvo ubicado en 3 distintos lugares, en 3 momentos históricos determinados de la historia argentina. El primer puerto de San Nicolás, que es el puerto colonial, surgió cerca del área céntrica, en ese círculo rojo que estamos viendo, al ladito, muy cerca, a 100 metros de donde es actualmente la Plaza Mitre en San Nicolás. La ciudad de San Nicolás se conformó a partir del año 1748 en torno a una capilla creada por Rafael de Aguiar. Ahí cerquita había un apeadero que después se constituyó en un muelle y después con el tiempo se conformó un puerto en la cercanía llamado Puerto de Cabotaje. Acá estamos viendo imágenes de ese puerto a fines del siglo XX. Podrán ver al final algunos barcos que navegaban por el brazo del Paraná, que es el arroyo Yaguarón, y un muelle de hierro que fue después removido, pero un resto de esas instalaciones están todavía presentes en San Nicolás, en el actual puerto de Cabotaje, que si pueden visitarlo van a poder ver tranquilamente. Aquí vemos un mapa, debajo, ¿no es cierto?, vemos la isla Esperanza y allá arriba vemos el canal del río Paraná, canal interior, y un ingreso de un riacho hacia San Nicolás. Eso fue entubado, hoy ya no existe más, pero esta foto, este mapa de 1882 nos va mostrando cómo la actividad comercial estaba cerca de esas costas. Aquí podemos ver la empalizada de hierro, cuyos restos aún todavía perduran en San Nicolás. Este puerto fue creado, como les dije, a partir de una conformación de un apeadero, muelle y puerto, y fue declarado puerto bonaerense a partir del año 1823 por el gobernador Martín Rodríguez. Tenemos que pensar entonces que estamos en presencia del primer puerto bonaerense propiamente dicho, con denominación y declaración, ya que por ese entonces, más allá del puerto de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires no existía otro puerto declarado como tal a partir del año 20, en que se constituye ya la provincia de Buenos Aires y cada provincia recupera sus propios derechos en esa etapa que fue llamada la etapa de la anarquía del siglo XX, del año 20, que en realidad fue recuperar cada provincia sus atribuciones. Aquí vemos muestra de algunos buques. Era un puerto que trasladaba pasajeros y cargas, trabajaba con las ciudades del interior de la República Argentina, pero también salían vapores rumbo al exterior.
Este puerto fue creciendo, el puerto de cabotaje, hasta el año 1880, cuando ya Argentina se inserta en la División Internacional de Trabajo como país agroexportador de materias primas. La zona cada vez va a tener mayor actividad portuaria. Además, el riacho del Yaguarón va quedando muy chico para grandes movimientos de buques. Además, los movimientos y las dimensiones de los buques van a cambiar, y un conjunto de capitalistas de San Nicolás deciden crear lo que se llamó la Sociedad Puerto. Con tal finalidad, gestionan ante el Gobierno Nacional la tenencia de las instalaciones portuarias que primero estaban en el puerto que les señalé yo, que es el puerto de cabotaje, y después se van a trasladar a la zona sur de la ciudad. En esa zona, ya distante algunas manzanas de la Plaza Mitre y mucho más distante del puerto de cabotaje. Este puerto va a ser llamado el puerto de ultramar o sección embarcaderos. Aquí estamos viendo que ya está operando hasta la década de 1940 en manos de esta sociedad puerto, que eran capitales privados, que en sus orígenes eran capitales de San Nicolás, pero a partir de la crisis de 1890, un grupo de casas exportadoras adquieren la sociedad, y ahí se constituye Sociedad Puerto San Nicolás. A principios del siglo XX obtienen una concesión por 70 años y comienzan a explotar toda la costa de San Nicolás. A la orilla se establecen algunas casas exportadoras, como podemos ver ahí, Dreyfus. Este es un embarcadero también de otra casa exportadora, Biengren. Es muy importante el movimiento de cereal que va a salir por San Nicolás. Tienen que imaginarse que a San Nicolás llegan dos rieles ferroviarios, el ramal Pergamino a San Nicolás en la década de 1880, aproximadamente 1883, y el ramal Buenos Aires-Rosario pasa por San Nicolás en 1886. El ramal Pergamino-San Nicolás saca todas las cosechas de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires rumbo al puerto de San Nicolás. Tan importante era que antes de la Primera Guerra Mundial, este grupo capitalista de la Sociedad Puerto diseñó un ramal ferroviario propio, independiente del Ferrocarril Central Argentino, que entonces todavía estaba en manos del Ferrocarril Oeste. Este proyecto era muy ambicioso, se construyeron 20 kilómetros de vías desde lo que era el puerto de ultramar, que hoy en día es la Escuela de Arte en San Nicolás, en lo que se denomina Parque General San Martín. Y se tenía previsto que el ramal ferroviario corriera paralelo al ferrocarril del oeste, luego Ferrocarril Central Argentino del ramal Pergamino-San Nicolás, hasta aproximadamente la localidad de Lincoln. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los capitales británicos, que ya estaban destinados para San Nicolás, para Argentina, no llegan, ¿no es cierto?, se utilizan en la Primera Guerra, y este ramal se abandona a pesar de haberse construido 20 kilómetros de vías. Acá podemos ver el plano proyectado por ese entonces. Bueno, como consecuencia de este gran movimiento agroexportador, estamos viendo fotos del cereal que se trabajaba. Este trabajo de investigación plasmado en este libro llevó también a descubrir los orígenes del movimiento obrero de San Nicolás, que generalmente se creía que surgió a partir del proceso de industrialización. Sin embargo, la investigación determinó que el movimiento obrero de San Nicolás surge a partir del mismo puerto en el cual se constituyen las sociedades obreras, principalmente anarquistas. Aquí vemos las instalaciones del actual puerto de San Nicolás, que en ese entonces era un paraje. En 1910 se traen los adoquines de Suecia, el adoquinado, destinado a la pavimentación de la ciudad de San Nicolás. Vemos las publicaciones de la época que muestran cómo se difundía en San Nicolás ideas anarquistas. Aproximadamente en el puerto trabajaban 500 personas, eran trabajadores que sabían trabajar en el puerto y también en las quintas y viñedos de una ciudad próspera, y también dentro de este proyecto agroexportador de materias primas. Acá vemos buques en las costas, esa empalizada que vemos en la orilla del río. Si hoy uno recorre por el río Paraná va a poder ver esas arcadas. En esas arcadas venían canaletas, por vagonetas, 32 canaletas, se trasladaban las bolsas de cereal de alrededor de 60 kilos cada una. Esto dio origen a protesta del movimiento obrero y al surgimiento de las primeras huelgas.
Esta es el puerto de San Nicolás en la década de 1970. Ya no se utilizaba para ese entonces, pero vemos los restos de los galpones y del ramal ferroviario que llegaba hasta pocas cuadras del centro de San Nicolás. Hoy esto es un parque, el Parque General San Martín. Y aquí, para tener una visión de la importancia que tuvo el puerto de San Nicolás, tenemos que entre 1927 y 1931, alrededor del 3,62% de lino de la exportación argentina salió del puerto de San Nicolás. Tenemos también que en 1927 el 14,77% de lo que exportó Argentina en maíz salió del puerto de San Nicolás. O sea que estamos en presencia de un puerto cerealero sumamente importante. Lógicamente, San Nicolás va a atravesar un proceso de transformación con un proceso de industrialización que comienza ya en el año 43. En el año 46 se declara caduca la concesión a la Sociedad Puerto. El Estado Nacional firma un decreto de nacionalización de ese puerto. Perón toma posesión del mismo el 2 de marzo de 1947. Y al iniciarse un proceso de industrialización, paulatinamente el puerto, ya este puerto que les mostré recién y el puerto nuevo que es el actual, comienza a trabajar con otro tipo de materiales que van a hacer que todo lo que era movimiento del agro, de cereales, sea destinado hacia la localidad de Rosario. Aquí vemos cómo se construye el actual puerto nuevo, las primeras grúas. El puerto nuevo es el actual puerto de San Nicolás. Las primeras dragas. El problema del dragado siempre está presente en el puerto de San Nicolás y creo que en muchos puertos argentinos, pero acá vemos cómo no es un problema de ahora, sino de hace muchos años. Acá vemos el movimiento portuario. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones hizo de que el movimiento de agro, de cereales, se trasladara hacia San Nicolás y el puerto de San Nicolás decidiera manejarse con combustibles, aceites, grasas, maquinarias destinadas a la planta de alcohol anhidro, que es una planta alcoholera, que va a funcionar muy poco, la construcción de la central térmica OAES Paraná, y por supuesto la construcción de lo que va a ser Somisa en Punta Argerice en el partido Ramallo, hasta que Somisa diseña su propio puerto, que es el puerto Buitrago, que existe en la actualidad. Aquí vemos alambrón y otros materiales que salen del puerto de San Nicolás. Estas son imágenes aéreas. En la actualidad vemos un elevador de grano que dejó de funcionar, comenzó a funcionar en el año 1977 y dejó de funcionar en el año 1997, y desde entonces, inexplicablemente, San Nicolás no tiene un elevador de granos. Trabaja principalmente con fertilizantes. Aquí vemos, para que tengan una idea, el volumen de fertilizantes que trabaja. El 51% del movimiento del año 2020 eran importaciones, principalmente constituidas por fertilizantes y otros productos que se utilizan y se acopian en el lugar y se distribuyen. Bueno, no me quiero extender demasiado porque hay otros colegas también. Agradezco a todos su atención y cualquier cosa estoy a su disposición para consulta, al igual que el presente libro. Muchas gracias por su atención. Sí, bueno, muchas gracias, profesor e historiador Ricardo Primo, que al igual que el profesor e historiador Aníbal Fleitas, ahora nos va a presentar el libro publicado en la editorial Paraná el año pasado, Santa Elena, 1871-2021, breve historia de un puerto singular en vía de extinción. Bueno, agradezco a Miguel a la convocatoria. En primer lugar, es una enorme satisfacción estar acá en Rosario. Y en el transcurso de la mayoría, por supuesto, profesionales en la materia, académicos, la mayoría,
he observado que, a pesar de que es un libro pequeño, breve historia, tiene muchos condimentos, entre comillas, y todo vinculado a lo que se trató acá. Por ejemplo, patrón cultural ciudad portuaria, lo vemos en este pequeño texto. Cambio de actores, también lo vemos en este pequeño libro. El impacto que produce, después de ser digamos, un puerto singular, con mucho progreso, vemos hoy en día, si la imagen me acompaña, la primera, permiso. Bueno, ya vamos a ir a esa parte. Quiero cerrar esta idea. Se habló de recursos, de inversiones, de patrimonio, de conservación, todo está contemplado en síntesis en este trabajo. Su evolución. Pero también acá quiero resaltar una diferencia, porque todos los puertos de acá, de la cercanía y sus orígenes y demás, se caracterizaron por ser puertos ucranianos. Y sin embargo, este puerto, que es privado, surge, digamos, en el rubro pecuario, en el rubro frigorífico. Permiso, así puedo tratar de seguir el hilo de la conversación. Y la señora, cuando me pase de tiempo, dígame, ¿no? Te corto. El origen, a la derecha, en la primera imagen, al inicio casi del puerto, y después en la imagen izquierda vemos en el apogeo, en el gran progreso que tenía la ciudad-puerto, Santa Elena, el puerto de Santa Elena, por ahí salían todos los productos. Y esa es la imagen que nunca quisimos ver los santalenenses. Así, esa es la situación hasta el 2021. Ahora bien, los ubicamos en contexto temporal-espacial. Bueno, el puerto está ubicado en el departamento de La Paz, provincia de Entre Ríos, ciudad de Santa Elena. En ese contexto, y se habló mucho acá, con académicos principalmente, la importancia que tuvo, más allá de las cuestiones que se puedan decir, bueno, empecemos a debatir si fue positivo o no. Para uno que es un modesto profesor de historia, fue positivo la generación del 80, porque marcó un modelo económico, pero no lo terminó después. Quedó pendiente el de la industrialización. Ahí tenemos el primer antecedente, 1871, uno de los expositores hacía mención que precisamente este lugar arrancaba como puerto hace casi 150 años. Bueno, por eso mi ciudad, que cumplió el año pasado 150 años, me decidí a hacer una investigación con autores a nivel internacional, tratando de aportar algunos datos nacionales, provinciales y locales. Esta suerte de microhistoria de la comarca donde yo estoy presente, ¿no?, de mi ciudad natal como es Santa Elena, empieza precisamente con este emprendimiento, 1871, un saladero, y
ya había indicio de globalización porque se exportaba, el tasajo se exportaba a Brasil, a Cuba, a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, como alimento de los esclavos africanos. Tasajo es una carne salada, seca, secada al sol, perdón. Pero la evolución misma del puerto va a tomar otro paisaje, como usted observará, un puerto más sofisticado, con otro tipo de embarcaciones. Porque en 1881 llega una firma alemana, Kemmerich y compañía, para explotar un producto estrella en aquel momento en Europa para los paladares finos, el extracto de carne. Según investigaciones, por primera vez se fabrica en Santa Elena, en el país, en Santa Elena, el extracto de carne. Ahora bien, también se incorporó carne envasada. Carne envasada, y ya estaba decayendo un poco la exportación de la carne salada, del tasajo, principalmente. Bueno, en este ciclo de evolución, por eso hacía mención de la evolución acá, el proceso, la génesis, ya vemos el paisaje del río y de la ciudad-puerto se transformó ya prácticamente en una fábrica. Se fabricaba el envase para el emplatado, por ejemplo. Ya vemos que la estructura está un poco más moderna, y esta imagen data de la década de 1930. Vemos embarcaciones, que ustedes observarán en la parte derecha hay como le dicen, un paradero o un astillero que le permitía a la empresa reparar inclusive las embarcaciones. La evolución del puerto esta data en la década de 1960. Hasta ahí llegó la estructura de la construcción del puerto en Santa Elena. 1918, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, fue autorizado para ampliar el muelle o el puerto. Ustedes verán que a la izquierda hay una chata corralera. Esa chata corralera era encargada de transportar ganados de las islas, de distintas instancias que tenía la compañía Bobri. Y se mantiene otra embarcación en el astillero que permanentemente, con tecnología del momento, la firma Bobri, que digamos arriba Santa Elena en 1908, empezó a desandar por más de 60 años en la producción de infinidad de productos. Entre ellos incorpora el frío. De ahí se lo conoció después a Santa Elena como frigorífico Santa Elena. Después hubo, lógicamente, una serie de conflictos que llevaría más de una hora para explicar. Pero centrémonos en este paisaje. Vemos la ciudad-puerto, Santa Elena, con la comunicación del puerto, pero también lo denominamos nosotros a la planta ciudad-fábrica, porque era una verdadera ciudad-fábrica. Ahora, todo lo que ingresaba, materia prima, insumo, como ciudad costera, lógicamente era casi el 100% dependiente de la vía fluvial, del río Paraná. No solamente llegaban embarcaciones con productos, principalmente durante la compañía Bobri o Bobri Argentina de Londres, por ejemplo, sino también los barcos de carrera. Era un cantar, digamos, del progreso, de la evolución social y económica de la zona,
al punto tal que atracaban las embarcaciones también en ese puerto. Hay una particularidad importante que hay que destacar: este puerto fue privado, siguió siendo privado y es privado. Y en el transcurso de los 150 años, lamentablemente, la desidia, después vamos a ver algunos detonantes o disparadores. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? Después de ver esa hermosa imagen, con más de 3.000 obreros trabajando, 600 empleados rurales de las distintas estancias. En este mapa observamos que la compañía Bobril, el puerto, todos los caminos conducían al puerto. Lo que vemos con los puntitos azules son las estancias o campos que tenía la compañía Bobril, de firma inglesa. En La Pampa, en Buenos Aires, en Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos. La verdad que era un generador de divisa para el país. También, por otro lado, de acuerdo a mis investigaciones, fue la segunda cocina de Sudamérica, como dijo un historiador, que sirvió para, digamos, para alimentar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial a Europa, principalmente. Bueno, la primera cocina era Liebig, en Fray Bento, Uruguay. La segunda cocina era considerada Bobril, Argentina, y ubicada en Santa Elena. Se retiran los ingleses, 1972, y comienza la decadencia de la ciudad-puerto. Motivo lo podría explicar, pero no me daría los tiempos. Vinieron empresas nacionales que únicamente hicieron desastre, especularon. Una firma santafesina, asentados ellos, algunos empresarios, le dieron espalda al río y a las embarcaciones. Decidieron comercializar a través de la ruta. Precisamente en 1970, Santa Elena se conecta a una red de rutas pavimentadas, Ruta 48, que se comunica con la ruta número 12. ¿Interés en juego? Váyase. Es seguro que había interés en juego, porque tengo entendido que uno de los accionistas tenía una empresa de camiones, de transporte. Empezó a decaer el muelle, luego se retiran los santafesinos, argumentando de que, bueno, están con deuda y demás, pero lamentablemente ellos hicieron un buen dinero y lo trasladaron a Santa Fe, inclusive a levantar otro frigorífico. A los tumbos, como suele decir, y disculpen la expresión, llegó el momento en que se estatizó, y fue peor, porque se usó políticamente, lamentablemente. Y en la década de los 90 todos sabemos que vino una política de privatización. Y con la política de privatización vino un empresario de Buenos Aires, Constantini, que directamente dijo, bueno, acá ya estamos en tiempo, ¿no? Bueno, 2 minutitos. Constantini decide cerrar la fábrica. Bueno, lo que interesa es el puerto. Esta es la imagen desoladora del año 2021. Después de ser un lugar emblemático de la cultura del trabajo, eso me llevó a hacer esa investigación
y precisamente resaltar, lamentablemente, cómo la memoria colectiva de los santalenenses se olvidaron de que generaciones y generaciones santalenenses desarrollaron la cultura del trabajo en Santa Elena. Esto es, y una embarcación emblemática quedó abandonada en La Boca, en Riachuelo. Estas son las dos caras de las realidades que tenía hasta el año 2021 Santa Elena. Bueno, está bien que me haya avisado porque no sé si... Quiero señalar, creería que en la cartilla hay una foto de Santa Elena o La Paz, del puerto de Santa Elena o La Paz. De La Paz. Bueno. Sí, La Paz, sí, en el libro hablo algo sobre el puerto de La Paz, Puerto Marque, Puerto Piedras Blancas. En realidad es un embarcadero en Andaria. Hice una suerte de coordinación. Los años 80 eran muchos los jóvenes de Santa Elena que venían a estudiar a Rosario. Yo no sé si eso continúa. No, lamentablemente hoy lo tengo que decir con el dolor en el corazón. La ciudad de Santa Elena es una ciudad subsidiada, con más de 10.000 planes sociales. Esto es una realidad tangible. ¿Cómo se puede revertir esta situación? El actual empresario, de apellido Taselli, que más de uno lo ha de conocer, adquirió la planta ya por el año 2006. Parece que iba a arrancar con faena, matanza de 100 cabezas, atendiendo que durante la compañía Boris se faenaba más de hasta 1.000 cabezas por día. Pero bueno, la intención era la que tenía, pero después empezó supuestamente con problemas económicos y demás, y hoy por hoy la planta está inoperable. Es decir, que hay un grupo de muchachos que son 50 que están reclamando que si puede haber una reapertura como para seguir haciendo viandada, es decir, una suerte de picadillo de cada MSI, es lo único, y que el mercado que tiene es el gobierno de turno, ¿no? Lo tenía durante el gobierno de Macri y ahora durante este gobierno. Bueno, termino. Muchas gracias. Sí, por último, ¿no? Esto más bien el autor quiere hacer reflexionar a la comunidad Santa Elena, no confrontar, porque no sirve. Y bueno, digo, el espíritu del libro es, bueno, busquemos restaurarlo, recuperarlo, y ojalá que vuelva a ser operativo. Es una utopía tal vez, pero no se puede perder la esperanza en ese sentido. Bueno, eso en cierta manera es, la producción historiográfica que uno modestamente ha elaborado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es importante también que ambos libros que hablan de dos puertos tan importantes como lo fue el de Santa Elena y como es todavía San Nicolás, circulen, ¿no es cierto? Porque esa es un poco lo importante, que esas novedades lleguen a todos. Bueno, ahora por último vamos a presentar el texto que el catedrático de la Universidad Federal Fluminense y amigo de acá de Rosario y de Miguel, el profesor César Honorato, conjuntamente con Alcidencio de Oliveira Jr., publicaron este año, Ciudades, lo voy a decir en castellano, Ciudades portuarias, nuevas cuestiones y múltiples temporalidades. Bueno, pelo cansaço, peço que perdoem, falarei em português. Calma, pelo cansaço. Em 2017 para 2018, o POLIS, Laboratório de História Econômica do Programa de Pós-Graduação da Federal Fluminense, que eu dirijo,
já tinha acumulado, em 2017, 5 entre teses e dissertações sobre portos ou cidades portuárias. E a gente começou a descobrir, poxa, tudo evento internacional, nacional, éramos sempre os mesmos. Eu, meus ex-orientandos, né? E aí começamos um desafio. O Brasil é muito grande, ninguém consegue ter um controle da produção acadêmica de todo o Brasil. Então começamos um desafio, que foi convidar as pessoas para mandarem artigo para um livro. Esse livro saiu em 2000 e a ideia era um livro a cada ano, reunindo artigos principalmente dos pesquisadores fora do Rio de Janeiro, fora de São Paulo, que são os eixos dinâmicos da produção, e com temas variados. E o segundo problema, devido à minha formação, normalmente eram temas ligados à chamada história econômica. Eu dizia, mas Porto não é só tabela, gráfico, movimento. Porto tem gente, tem pessoa, tem cultura. Então, mas será que tem alguém? E aí lançamos um primeiro livro com alguma dificuldade, chamado Portos e Cidades Portuárias, em 2018. E aí, em 2019, eu disse, vamos convidar de novo. Além de algumas pessoas do exterior, é o caso do Miguel, que eu convidei, falei, Miguel, estamos organizando um livro, você não quer mandar um artigo? Como Miguel Soares de Bolsa, e mandei convite, e apareceram algo com uns 40 artigos. Aí o problema foi outro. Né? Como é que nós vamos fazer? Então, montamos um comitê científico, eu entrei em contato, porque eu sou fundador do grande projeto Governança de los Puertos, né? E com as parcerias da Universidade de Las Palmas, de Gran Canárias, especialmente com Miguel Soares Bolsa e com Daniel Castilho Hidalgo, e com um ex-professor meu da USP, professor emérito, professor José Jorge Sarruda, montamos uma comissão e fizemos a triagem dos artigos. Não só fizemos a triagem, como tivemos uma ótima recepção. A Universidade de Las Palmas se interessou em participar do projeto, então vai sair um livro na Espanha agora em outubro, com alguns dos artigos, os artigos que se supõe tenham maior circulação internacional pela temática, etc. E a própria governança dos portos também chancelou conosco esse livro. E, para viabilizá-lo, nós contamos com verba do programa de pós-graduação e resolvemos dividi-lo em 2 volumes. Um chamado Portos, este aqui, e outro chamado Cidades Portuárias. Não vou me deter nos vários artigos, mas o que chama a atenção? 3 aspectos fundamentais. Primeiro, as temporalidades. Nós temos desde artigos sobre história moderna, século XV, século XVI, até artigos sobre século XXI. Isso foi a primeira coisa que chamou a atenção. E preservamos. A segunda coisa que chamou a atenção, a diversidade de instituições envolvidas. Então, temos aqui pesquisadores do sul do Brasil, do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, né? E mesmo do Rio de Janeiro, de várias universidades.
né? Então, isso foi o segundo aspecto. Quer dizer, o que a gente queria, que era a capilaridade, chegou. E um terceiro aspecto foi várias perspectivas de história. Tem história econômica, mas tem história social, tem história da cultura, tanto no livro sobre cidades portuárias, quanto no livro sobre portos. E, com isso, nós conseguimos viabilizar, já temos até material, porque dentre os que não foram selecionados, alguns não foram porque não entregaram a versão corrigida. Então, já temos planos para o ano que vem fazer um outro livro. Eu vou contactar o Miguel para também, quer dizer, depois do desafio que dá Palgrave, que nós falamos hoje aqui, nós vamos entrar num outro desafio do Polis. Não adianta termos 10, 12 teses e dissertações publicadas se esse conhecimento não dissemina. E, por último, realmente eu quero ser breve, para que seja possível esse conhecimento disseminar, ele está online, free, na página do Polis. Eu não consegui botar aqui, chama-se Polis UF, UFF, polisuf.com.br. Não só esses dois livros, como o outro que nós lançamos em 2018 e alguns dos livros que foram produtos de teses ou dissertações que já podem estar em domínio público, também começarão a entrar na página agora. Estamos fazendo uma reformulação no nosso site web e até o fim do ano, além dos 3 livros, teremos pelo menos 3. Os autores já me autorizaram a pendurar na página web, porque isso é fundamental. O conhecimento tem 2 questões. Uma, divisão do conhecimento. O conhecimento tem que circular. Aquilo que você perguntou, minha amiga, como é que se acessa? Não adianta fazer uma bela pesquisa, uma bela tese e brincando aí com o velho Marx e ser objeto, né, da fome dos roedores, ficar na estante para ser comido por traça. Eu acho que nenhum pesquisador, nenhum de nós que leva anos pesquisando, quer que seu trabalho fique na estante. Então, essa é uma questão. E tem uma questão política. Esses 2 livros, como o outro, fazem parte da verba pequena que nós temos no programa de pós-graduação em História. Nosso programa é nível 7, CAPES, padrão internacional, então tem uma pequena verba de publicação. E por uma razão política, eu e os demais autores, eu, Alcidésio e o Daniel, resolvemos que não seria vendido. Ele seria free na página. Com a verba conseguimos produzir alguns exemplares em papel, não são muitos, que estamos distribuindo para os autores e para as bibliotecas. Então, Polis UF, tudo junto, polisuff.com.br. Só entrar e baixar e ler e fazer a crítica. Muito obrigado. Al segundo grupo, que son en realidad actas. ¿Cómo? Pueden hacer preguntas, no hay problema. Por eso. Pregunta cómo se adquieren los libros. ¿Cuáles de todos ellos? Son
Yo traje, perdón. Allá puede ser que los autores a la venta. Sí, están para la venta. Yo por lo menos están para la venta. Claro. Sí, Se me pueden acercar a los autores, que tradicionalmente, como siempre hemos hecho, antiguamente. Antiguamente viajábamos con un bolso con los libros, ¿no es cierto? Y poníamos una mesita, pero bueno, hoy en día a veces resulta un poco más difícil, pero acá los autores han traído, o sea que cualquier cosa se ponen en contacto con ellos. Digo porque son libros después muy difíciles de encontrar. El gesto que ha tenido Miguel y la organización para la invitación, quisiera retribuirlo con otro gesto, dejarle un ejemplar para que quede en el organismo, digamos, Muchas el gracias. archivo, ¿no? Por favor, es una satisfacción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo bien? No, que simplemente para mí es una de las instancias magníficas de este coloquio, escuchar este tipo de aporte, porque va cerrando todo lo que vimos durante el día. Una de las últimas preguntas, una de los últimos paneles, se le fue explicando la pregunta: ¿qué pasaba si una ciudad portuaria como Rosario, como Ciudadanos, concebida como una unidad global, internacional, pierde la posibilidad de seguir comercializando este producto? Y bueno, sabemos que ninguna ciudad portuaria tiene garantizado el futuro. A mí el libro, en ese sentido, que se ha puesto por el Santa Ana, me parece que Santa Elena abre una serie de posibilidades para pensar también el presente y el futuro de los puertos, y también de la Argentina, por ejemplo, por las instancias. Así me parece sumamente valioso. Y el libro de Ricardo, la ciudad de San Nicolás tiene una importancia muy grande, pero es altísima la ignorancia sobre los portuarios. Sí, ¿no es cierto? Eso por ahí es una pregunta también que le hago, porque en lugares donde vamos a hablar de estos temas, pareciera que la gente no se concibe como ciudadano de una ciudad con puerto. Lo que sería interesante en la página, en el blog, o no sé, en la página web, en las redes que manejás, que se diera publicidad en estos libros, ¿no es cierto? Sí, vamos porque esa es la idea. Vamos a hacer los comentarios, las recensiones bibliográficas de estos libros para que se conozcan, y vamos a tratar de darle Difusión. Mayor difusión. También, en el caso de Santa Elena, se mencionó que también los habitantes no valoraban el puerto, no lo entendían al puerto, entendían la actividad, por el entendí mal yo, que no había un sentido de puerto. Un sentido de pertenencia, precisamente en el pequeño libro traigo a colación la pérdida. Gran libro, no pequeño en página puede ser, reducido en página. No, modestamente. Rescato la pérdida de dos lugares emblemáticos que tenía Santa Elena. Uno era el Tiro Federal Argentino, que desapareció, y otro lugar emblemático, el parque G.H. Kent, que por aquel entonces, en la década del 30, era modelo de parque, digo yo, tengo entendido, en el territorio nacional inclusive, tenía de todo. Y mi temor que esto, bueno, ya está prácticamente abandonado, destruido, gracias a este trabajo, hicieron una pequeña reforma de la parte que todavía queda en pie. Pero el espíritu del libro es, vuelvo a reiterar, restaurarlo, tal vez con alguna reforma, pero que recobre esa operatividad y que recobre el espíritu de la cultura del trabajo de los santanenses, que desde la década de los 90 lamentablemente ya han pasado más de 2 generaciones que no conocen el trabajo. Gran parte de los santanenses, los jóvenes, se tienen que ir a otro lugar
Esta es la realidad tangible, lamentablemente, y vuelvo a decir, sin entrar a la confrontación o a la crítica, más bien el autor busca que reflexionemos los santanenses, porque hay otro lugar histórico también que se está perdiendo, pero mucho tiene que ver, la decía también de los gobiernos de turnos. Lamentablemente esa es la realidad, y lo cierto es que de una Santa Elena próspera, con mucho impulso, nos vemos hoy en un marco totalmente distinto, ¿no? No quiero ser apocalíptico, pero ahí está todavía el gigante dormido esperando que lo reactiven. Pero como siempre dicen, se necesita decisiones políticas, venga de donde venga, pero se necesita decisiones políticas. Esta es la realidad, así que... Carlos, con respecto a la identidad coleña, el papel que ocupa el puerto. Hay que entender un poco la política errática argentina con respecto a los puertos. El puerto de San Nicolás nació de una iniciativa privada de Rafael de Aguiar, que fue el dueño del propietario. Después tuvo una administración municipal, aunque parezca mentira. Cuando la provincia vio que era un ente generador de recursos, la provincia de Buenos Aires comenzó a administrar el puerto hasta que con Urquiza se nacionaliza. Luego, la provincia de Buenos Aires se escinde y vuelve a ser provincial el puerto. Y así estuvo hasta que en 1880 se otorga a una concesión privada. En 1946 se vuelve a nacionalizar. En la década del 90 se vuelve a provincializar. Y después, en el 2019, se crea un consorcio de gestión. Es decir, evidentemente, ese tipo de cosas de no saber qué hacer con un puerto, también dificultó mucho el desarrollo y el conocimiento como tal. Un puerto que fue muy importante en una época argentina y que a lo mejor frente a un desarrollo industrial como sufrió San Nicolás y todo el cordón industrial, un poco se fue empequecido, empobrecido, digamos así, frente a la dimensión que significó la industrialización con Somisa, con Asindar, con Proto, con todo el cordón industrial. Pero hoy en día el puerto de San Nicolás puede llegar a tener un nuevo elevador de granos, hay un proyecto dando vuelta, y esto lo llevaría nuevamente a competir por el mercado de granos, además del manejo de fertilizantes que tiene. Es decir, hay un puerto que puede llegar a potencializar más toda la zona oeste de la provincia de Buenos Aires en lo que es de granos. Y San Nicolás no conoció mucho de esta historia, porque evidentemente la historia del puerto fue disminuida por la dimensión de un monstruo que fue la generación de empleos por Somisa y por el resto de las empresas. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora entonces Bueno, lo va a entregar para el núcleo. Estas sí son actas, ¿cierto? Son el fruto de encuentros académicos que finalmente encuentran la manera de difundirse con las actas. Así que a ver qué van a contarnos. Marcelo. Bueno, pues, efectivamente, son las actas del año 2019, ¿verdad?
tuvimos una reunión en el Museo Benito Quinquela Martín, vamos a ver, ahí tenemos una fotografía. Y lo decía antes, ¿no? ¿Me parece? No, el otro, digamos. ¿Video? No, ese que te pasaba de último, ¿te acuerdas? Esto lo que van a comentar es un preanuncio de lo que es este coloquio, es decir, son todas ponencias que se van presentando en los coloquios que nosotros hacemos. Hacen los coloquios, pero luego hacen las actas. Así es, así que esta es como una especie, en términos de Netflix, una precuela. Claro, y la verdad que tener esa perspectiva, ¿no? De asistir, de participar, de leer, de producir sobre estos temas, bueno, es interesante, más interesante porque nos encontramos con casos como el de Santa Elena, presentado recién, y decimos, bueno, tenemos que hacer un consorcio nosotros, buscamos a los inversores, qué es lo que hay que comprar, y se hace, bueno, se busca ya clientes para la inversión de un flete, ¿no? Es decir, algo que parece simple, imagínense lo que en realidad estamos metidos todo el tiempo en el barro, ¿no? Por eso las actas que llevaron el nombre el día que los puertos llegaron a la boca son las actas del cuarto coloquio de patrimonio portuario en el Museo Benito Quinquela Martín. Y ahí lo tienen, en la Quinquela Martín, levantando un ancla que era de papel. Claro. Entonces, ven, en todo hay un truco. Entonces, tenemos que encontrar ese truco, ponerle pimienta, sal, y bueno, tratar de hacerlo como una comida con otra, ¿no? Pues esa es la idea. Y este caso, entonces, por la brillante idea de Miguel Ángel Marco, de llevar adelante esta reunión en el Museo Benito Quinquela Martín, nos recibió también muy coloridamente, con todo ese patrimonio, y tuvimos una serie de presentaciones, que algunos integraron justamente las actas y otros no. Por eso en este caso quería comentar que bueno, hubo presentaciones de Durban, de Sudáfrica, también una referida a las anclas que hay en los espacios urbanos. Vieron que hay muchos monumentos que tienen anclas. Bueno, esas anclas lo estudió una colega en el área metropolitana de Buenos Aires, desde La Plata hasta San Isidro, y entonces interpretando por qué estaban esas anclas en los monumentos, y que muchas veces eran monumentos navales y a veces no. Entonces justamente esto fue una linda presentación. También María Emilia Sandrín, que está aquí con nosotros, hizo una presentación en relación al patrimonio cultural, el turismo y la historia. También Jorge Metz, en ese momento coordinador de la Cuenca del Plata, que integraba la gestión de 5 países, hizo una presentación. Norma Páscar, que estuvo aquí esta mañana, nos introdujo en los temas de legislación que hoy se citaron también. Es decir que ya del 2019 al 2022 ya volvemos a ver las leyes con otros ojos, ¿no? Y así, bueno, hubo 16 ponencias, comenzando con la ponencia de quienes acompañan acá, de Fernanda Gasso y Gustavo Alves, en relación a la ciudad de La Campana y su vinculación con el comercio internacional, justamente haciendo base en el patrimonio monumental, patrimonio cultural, portuario de Campana, pero a su vez con la proyección del Observatorio de Comercio Internacional que tienen a su cargo. Es decir, que hay una proyección y un permanente diálogo. Hoy vimos muchas estadísticas, ¿no?, para el Gran Rosario. A veces una lectura, otras veces otra. Entonces se hacía difícil ver cuáles son los parámetros, ¿no? Otra ponencia fue un grupo, una cooperativa de jóvenes arqueólogos que, bueno, como fue una presentación en el Museo de La Boca, hubo varias ponencias sobre el puerto de La Boca, ¿no? Así, por ejemplo, también María Aversa presentó el concepto que hoy también se habló de multitemporalidades en cuanto a una localización, ¿no es cierto?, en este caso el puerto de La Plata, y tenemos entonces siempre un juego de escalas. Lo hemos hablado tantas veces con Miguel,
Miguel Ángel, ¿no? Porque sin duda que unas instalaciones logísticas son justamente para el transporte y está mirando aquel horizonte que no se ve, que es el que va a facturar en realidad, ¿no? Digo, en el mundo moderno. Otros trabajos, por ejemplo, Cintia Oliveiro y Claudia Barasich, La Boca, Ciudad Portuaria e Identidad Migratoria. Creo que tenemos que volver a destacar la cuestión humana de los puertos, de la migración, del traslado físico, ese inicial de la primera globalización, que hoy las naves van solas. O sea, ya no se trasladan las personas, casi a no ser que sean los buques de turistas, ¿no? Que se llaman los cruceros. Entonces, tener esa idea del traslado antropológico, de ir y tal vez naufragar, de esa cuestión del riesgo que hace que es justamente parte de nuestra identidad inmigratoria, de esa epopeya, ¿no? Que la hemos perdido. Entonces, ahora vivimos en la ciudad de la abundancia y no hace falta correr riesgos, o por lo menos el riesgo tiene otra historia, ¿no? Gustavo Chalier y Bruno Roux presentaron una ponencia muy interesante, fíjense en el nombre que tiene, Cajones de la Memoria. Con eso, y la foto después de unos bloques de hormigón, de cajones, ¿qué es esto? Bueno, se trata en realidad del testimonio físico de la construcción del puerto del Arroyo Pareja, es decir, unos elementos fundacionales hechos en esta tecnología que también llega a la Argentina ligada a los muelles, es decir, la construcción en hormigón armado. Miguel Ángel de Marco presentó también una ponencia larguísima con un montón de figuras. ¿Te acuerdas de la edición? Pues todo esto es lo que tiene después de divertido es lograr la edición, ¿no? De las actas. Tanto con la ponencia que uno envía como después, bueno, Santiago sabe, tuvo mucha experiencia con el carbón este año y el año pasado. Y entonces Miguel Ángel planteó la revalorización de las dimensiones del complejo portuario rosarino a través de fotografías, mapas y planos de época. Una gran cantidad, hay una linda recopilación, eso quiero decir, ¿no? Tuvimos también la participación de un compañero de trabajo, Enrique Rovira, que es archivista, historiador, y justamente el Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires estuvo representado en esta ponencia con todo aquello que está del puerto en las fuentes documentales. Y decir que, estas fuentes y este archivo también tienen una historia de idas y venidas. Entonces, recién ahora, este año, ha comenzado a digitalizar sus papeles. Así que, como ven, todo lleva tiempo, ¿no? Mariana Fernández Olivera y Lorena Sánchez hablaron sobre el paisaje portuario marplatense para su reconstrucción y el legado conservero de su relación con el turismo, es decir, para reconstruir el legado en esta relación. Flavia Frigo, Geopolítica del Puerto de Concordia, también una linda presentación. Después de haber escuchado y haber editado esta ponencia, fui a Concordia y efectivamente tienen un embarcadero fantástico, una dársena en el río Uruguay justo antes de los Altos, y la verdad que hay que darle uso, porque ese se complementaba con la ciudad de Uruguaya de Salto, donde estaban los astilleros de Mianovich. Entonces, todo eso, el río Uruguay no se está navegando, si bien la prefectura, por ejemplo, tiene todo identificado los peligros a la navegación, desde el punto de vista arqueológico patrimonial, peligro para la navegación, una draga hundida y dada vuelta en Yandubaizal, por ejemplo, es un elemento patrimonial, turístico. Así que para evitar que descorten, se lleven y desguacen la draga esta famosa, hicimos entonces una iniciativa en el Consejo Deliberante de Gualeguaychú, emitir una declaración de interés y la necesidad de su rescate. Así, paso a paso, ¿no? José Luis Jofre también presentó el modelo ENI Artefact para la ciudad ferroportuaria de Palmira, en Mendoza, complementando la visión de la importancia logística de los puertos secos, ¿no? Viviana Leonardi, Silvana Elías y Patricia Audino hablaron de
museos y patrimonio portuario del ingeniero White. Saben que el ingeniero White tiene el museo del puerto del ingeniero White es un faro en la historia patrimonial de los museos portuarios argentinos, muy interesante de ver. Luego tuvimos una contribución de África. Moussa Bele y Morn Dao trataron el puerto de Dakar, la evolución tecnológica y el patrimonio histórico subacuático. Lucas Sáez González se refirió al Cabañal como la historia del barrio marinero de Valencia, está reunida también en esta edición. Y las últimas tres ponencias, Ignacio Suárez Matallana, por ejemplo, estudió el estudio químico, fraude y patrimonio portuario, el laboratorio aduanero de Lisboa entre 1880 y 1930. Este sí que era un patrimonio impresionante, porque imagínense, todos los elementos para las pruebas químicas de calidad, de identificación del producto, conforman una colección del Museo de Lisboa. Tomás Massín se refirió al análisis del patrimonio portuario del complejo Zárate Campana, y finalmente quien les habla, están reunidas las colecciones arqueológicas del puerto de Buenos Aires en el barrio de la Boca del Racho, ¿no? Así que ahí, para decir, poner en perspectiva tanto al patrimonio portuario como a los museos que se dedican al puerto, es interesante porque no tenemos muchos museos propiamente que funcionen como tales, como museos portuarios, que contengan colecciones, inventario, conservación, programación, difusión, como lo tiene el Museo Quinquela. Y creo que mañana, no sé si Alicia va a poder estar, pero justamente hay una ponencia de si el Museo Quinquela no es un museo marítimo o es un museo de arte. Así que, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ya prácticamente buenas noches. Agradecer la convocatoria de Miguel para estar aquí hoy presentando lo que son las actas del sexto coloquio internacional que se hizo en Campana el año pasado. Agradecer aquí también a la casa, al INAPRO, que nos está recibiendo en esta nueva terminal fluvial. Hemos logrado, después de malabares durante el día, gracias a la empresa Claro, que nos ha prestado unos gigas, estamos transmitiendo en vivo en este momento por el canal de noticias del Observatorio de Comercio Internacional. Así que agradezco a la empresa por los gigas de internet para poder transmitir esta actividad tan importante. Así que estamos saliendo en vivo, Marcelo, a través del Observatorio de la Universidad. Y también agradecer a Radio Nacional de la Universidad de Luján, que hoy nos permitió entrevistar a la ministra de Infraestructura, y salimos en vivo con ella conversando sobre los anuncios que hizo llegar de la gobernación. Como sabemos que vamos a estar todos muy cansados a esta hora, algo que nos imaginábamos con Fernanda cuando armamos lo de hoy, hemos armado algo un poquito más dinámico que sobresale de todo lo que han visto hasta ahora, esperemos no decepcionarlos. Así que antes de mostrar cómo quedaron las actas, vamos a recordar cómo arrancamos el sexto coloquio hace un año. Así que les voy a pedir ahí a los operadores el video número 1, por favor. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Recién lo escuchaba a Marcelo cuando decía, bueno, igual que Santiago, compilar las actas no es una tarea sencilla, hay que dejar un muy buen registro. Y nos pasó un poco lo mismo con Gustavo, cuando decíamos, bueno, ¿cómo reflejamos
todo el trabajo llevado adelante en el sexto coloquio, ya por el mes de octubre del 2021, y en una situación bastante compleja, porque estábamos transitando la pandemia y representando el primer evento híbrido para la Universidad Nacional de Luján. Así que, como decía Gustavo recién, un poco cansados ya decidimos hacer algo más dinámico y seleccionar las imágenes que consideramos que fueron las más relevantes y que se destacaron durante estos 3 días de trabajo en el año 2021. Así que les vamos a pedir, por favor, si nos pueden compartir el video número 2. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que van del cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo del pescador. De las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra lenta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Es que ante las reiteradas preguntas de dónde va a ser, lo que le podemos confirmar es esto, ¿no? Que va a ser y lo vamos a esperar a todos en la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias, realmente agradeciendo a los organizadores de los coloquios anteriores. Ahora el desafío queda para nosotros. Muchas gracias. Quiero aclararles que todo el material que hemos visto está en la página del observatorio. Hay una lista que se llama justamente Sexto Coloquio Internacional, así que está todo allí, y este video en un ratito ya va a estar también disponible. Sí, por supuesto. Ya hemos previsto plan B si no teníamos internet. Teníamos toda la presentación del acta cargada en este momento en YouTube. Como les decía, hoy en la mañana temprano estamos en la Universidad de Luján celebrando los 50 años. Quien fue en ese momento rector de la Universidad Antonio Lapola, 3 veces rector, 2 veces seguidas, y el último periodo que finalizó el año pasado, declarado hace poco, hace 3 semanas, profesor emérito. Le pedimos que nos haga llegar un saludo para hoy, para esta presentación de los actas, así que les pido a los operadores, por favor, el video 3 es muy cortito, pero el saludo del entonces rector. Buenos días. Les envío un cálido saludo a los organizadores y a los participantes de este 7º Coloquio Internacional sobre Patrimonio Portuario y este primer encuentro interdisciplinario sobre ciudades portuarias en este proceso de globalización en el que estamos viviendo. Hace ya un año, en el 2021, en nuestra sede de campaña como rector de la Universidad Nacional de Luján, participé en la apertura del 6º Coloquio Internacional, y allí, además de interesarme en esta tan valiosa problemática, tuve la oportunidad de ver cómo por parte de los organizadores y también de los participantes un trabajo muy valioso vinculado con esta temática tan relevante, no solo para el presente, sino también para el futuro de estas ciudades y de toda la región en la que están insertas. Me congratulo de que se estén presentando las actas de ese encuentro, porque son fundamentales para poder mostrarle a la sociedad la capacidad que tiene la universidad y todos los organismos que están trabajando en esta temática para poder resolver situaciones problemáticas, anticipándonos muchas veces a los problemas que pueden presentarse. Es fundamental que nos vinculemos con la sociedad, con los organismos gubernamentales y también con organizaciones no gubernamentales, a efectos de que puedan ellos utilizar nuestros conocimientos. En relación virtuosa entre universidad y sociedad siempre debe ser estimulada. Así que bueno, bienvenidos todos a este 7º encuentro. Ojalá lo pasen muy bien en esta hermosa ciudad de Rosario. Como siempre, la Universidad Nacional de Luján está a disposición de todos estos eventos para poder aportar lo suyo y junto con otras organizaciones avanzar en el desarrollo regional que tanto nos interesa. Vamos a pedir por favor a los operadores si nos pueden poner la imagen.
actas. Gracias. Los costas, la costa y el puerto. Cuando lo pensábamos con Gustavo decíamos, bueno, esto no es un juego de palabras, es la perfecta conjunción de la historia de Campana, que durante 137 años que ha recorrido desde su origen, brinda un sinfín de oportunidades y su ajeno también de desafíos. Origen inmobiliario, ganadero, portuario, ferroviario, todos ellos se conjugan en el nacimiento de un pueblo próspero que desde la actividad que nos convoca centrará su abordaje en el puerto. Los días 20, 21 y 22 de octubre de 2021, y luego de un año intenso de trabajo, donde la contingencia sanitaria limitaba la plenitud de un encuentro presencial, se llevó adelante el primer evento híbrido para la Universidad Nacional de Luján, que contó con diversas actividades académicas, culturales y recreativas, dando cuenta de la relevancia de la actividad portuaria y la imperiosa necesidad de continuar poniéndola en valor. 13 ponencias, 18 resúmenes, videos con diverso contenido y experiencias investigativas de autores nacionales e internacionales, una navegación de frente costero, el recorrido de la primera sección del Canal Alem, almuerzos de camaradería y un importante cierre cultural a manos de artistas locales enorgullecen la 6ª edición del Coloquio Internacional de Patrimonio Portuario. La vasta experiencia recogida y compilada en los 3 días de trabajo se ve reflejada en la presente obra, que destaca el compromiso de los actores asociados al patrimonio, la identidad y la operatividad portuaria de otros tiempos y de este tiempo. Les presentamos entonces formalmente las actas del 6º coloquio impresas. Bueno, acá está el esfuerzo de todo el trabajo que venimos realizando con el equipo y aquí con Fernanda, que somos los que estuvimos coordinando la actividad en Campana. Trajimos algunas para compartir, estas actas impresas. Nuestra intención es el 29 y el 30 de septiembre, en el que llevamos a cabo nuestro 5º Congreso Nacional de Comercio Internacional y nuestro 2º Encuentro Nacional de Enclaves Productivos y Servicios Logísticos, hacer también una presentación en formato digital de las mismas, ya que vamos a estar presentando la revista del Observatorio de Comercio Internacional allí en la sede local junto con las autoridades. Así que bueno, nuestra parte esta fue la presentación y bueno, vamos a entregarle al doctor De Marco, también aquí a Marcelo y a Gustavo, que está allí, que también estuvo con el coloquio, una copia, al doctor Figueroa también le vamos a dar una copia de este libro para que puedan tener en la biblioteca y socializar. Así que muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora escuchándonos. Bueno, ¿cómo se llama? Buen trabajo. Yo sí, lo voy a presentar, pero voy a pedir que me acompañe Bea, porque si no, acá la gente tiene, la jefa tiene que llevar así parado muchos retratos. ¿Algo más? ¿Alguna orden más que quieren compartir? La idea me pareció sumamente interesante. Partió de María Beatriz, porque ella por ahí también nos escucha hablar de lo difícil a veces que es transferir el conocimiento que uno tiene, las investigaciones a nivel operativo, a nivel de funcionarios de los puertos, cómo hacer para todo este conocimiento que uno va generando, las actas, de qué manera poder llegar a que tiene influencia en un puerto. Revisando, también comprobamos que no existía en Argentina un protocolo, no sé si habrá sido una influencia del COVID, surgió la necesidad de pensar en un protocolo, en una cartita, que de una manera clara, precisa, pudiera ser tener alguna implicancia directa en una gestión portuaria. Entonces, surgió la idea de hacer una cartilla
pero con una concepción sumamente gráfica. Se contrató a una diseñadora gráfica, Bea hizo todo un seguimiento bastante tedioso para que nos autorizaran a reproducir algunas fotografías con el tema legal, porque por más que somos CONICET, no somos agencia de ciencia, como dice el sello, no queríamos tener un dolor de cabeza con algún fotógrafo. Entonces, cada fotografía recibió, pero es sumamente visual, los capítulos, ahora se los voy a decir, pero tratamos de intentar representar a la mayoría de los puertos argentinos. La calidad es el primer nivel, muy visual, muy claro, muy didáctico. Es importante también señalar que esta cartilla se pudo hacer con fondos aportados por un juez, que es un proyecto de unidad ejecutora, así se denomina, con el CONICET, el Estado argentino y sus gestores, que se llama así, voy a resumirlo porque tiene 5 líneas más de título, este proyecto, dirigido por la doctora Figalo, que es un proyecto que involucra también a muchos investigadores de esta unidad ejecutora. Con ese dinero pudimos editar y con la agencia, y con recursos de la agencia, se puede decir que es una producción propiamente nacional, pública, un aporte que nace de una unidad de investigación científica pública como una contribución al esfuerzo. También es importante indicar que fue un trabajo colectivo. ¿Cómo se llegó a este producto final? Hizo una convocatoria entre los 60 miembros que integran el núcleo como red especialistas. Esa red es amplísima, suele pasar en todas las instituciones, son por ahí mucho menos los que están trabajando o que participan en actividades. Un proyecto abierto, bueno, pero participaron los siguientes miembros del núcleo de este trabajo. María Morgan Avilo, que es del Centro Control de Usted, compañera de Bruno, Sebastián Carrizo, Lucía Limazo, que está por ahí. Lucía se podría acercar también, porque si no, bueno, solamente estuvo apoyando hoy en discusión, pero bueno, Lucía adelante. Bueno, ahí está Lucía. Lucía, la biopsicóloga, nuestra asistente CPA en el grupo, también dio realmente, nos aportó en varios conocimientos. Carolina Elizabeth López, de la Universidad Nacional del Sur, Alicia Martín, de la Universidad de Salvador, de Buenos Aires, Santiago Prieto, aquí presente, que es licenciado en Historia, graduado de la Universidad Nacional de la Plata y que está haciendo su doctorado en Rosario. Bruno Rose, que es doctor en Historia de la Ciencia y la Tecnología, que es nuestro amigo y nuestro colega, fuente permanente con las actividades que realizamos con nuestro colega rector del plan. María Villasandrín, que está ahí también, doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, bien, todos tienen mucho, pero simplemente digo para que lo digan. Ana Carolina César, que estuvo hasta recién, se retiró en el panel anterior, que es profesor de geografía. Marcelo Weissel, que es doctor en arqueología, arqueólogo, una persona que permanentemente es requerido por saber la dirección del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es decir, como ustedes podrán observar, para este trabajo han participado arqueólogo, geógrafo, historiador, especialista en historia de la ciencia, biotecnología, logística, como Sebastián Garrizo. Esta es otra característica de este cuadernillo.
que fue interdisciplinario del Cabo Armado, que era uno de los desafíos que nos habíamos planteado. Este libro también reconoce una fuerte inspiración en el conocimiento de la experiencia de lo que se está realizando en esta misma materia en la región de Bretaña, en el norte de Francia, en la ciudad de Brest, en la ciudad de Quimper, de la misma región, que hace unos 10 años que están trabajando fuertemente en esto, pero tienen una ventaja sumamente que nos excede ampliamente a nosotros. Ellos tienen una comunidad portuaria sumamente en contacto y con políticas muy activas vinculadas al reconocimiento de lo que es el patrimonio marítimo, y tiene una fuerte política y presencia en los gobiernos de las ciudades, apoyando y auspiciando todas estas políticas de puesta en valor del patrimonio. Nosotros estamos muy lejos por ahí de llegar a este tipo de posición que bueno, tomamos su experiencia, que en algún futuro quizás nos permitirá verlo en nuestra propia comunidad local. Entonces, y para terminar, nuestro objetivo es que llegue al funcionario o a una comunidad portuaria para hacer que sea de utilidad. El principal desafío que tiene el que tenga este libro en sus manos, y así está el capítulo de los capítulos bien indicados, es que le quede grabado lo siguiente. El puerto es un bien cultural. Que hay un patrimonio en común, que es el puerto, ciudad y región. Que es necesaria su puesto en valor, que se pueden implementar acciones a corto y a mediano plazo. Nosotros las esperamos. Las propuestas innovadoras, entonces comentamos ahí la experiencia utilizada en Bretaña, como una propuesta avanzada. También esto, por recomendación de Marcelo Reiser, pusimos link de interés, le derivamos a otras instituciones que ya están trabajando en esto. Y bueno, así que ahora ustedes me dirán, ¿cómo esto podrá influir? ¿Cumpliremos con nuestro propósito? ¿Cumpliremos con el propósito de que algún administrador de un ente portuario le dedique mayor importancia a su patrimonio histórico? Por lo pronto, acá en el de Rosario, poco a poco uno va logrando, está muy interesado. Los amigos de Santa Elena y de San Nicolás merecen llevarse a sus comunidades un Muy bien. Ricardo, acá, aparte de esto, tiene un enorme significado. Son dos profesores y van a estar frente a sus cursos y por lo tanto pueden generar esta preocupación por lo patrimonial y por lo portuario. Y más, bueno, en el caso de Ricardo también es un gran comunicador en la ciudad de San Nicolás, así que puede tener también esa llegada. Quedan muy poquito y quizás se van a pelear por los pocos tiempos. Bueno, mañana pero por ahí. Mañana en la facultad estaban las casas. A ver, levante la mano quién no va a estar mañana. Faltaba que hiciera que el primero está sentado en la... Bueno, entonces acá le vamos a dar a Ricardo Terán, que yo sé que le va a sacar mucho jugo porque él es especialista también en turismo, gestión turística y cultural, así que lo podemos poner también accesible para que visiten acá la fluvial. ¿Cómo le puede hablar acá con Fede a ver si estamos mal? Capaz que se reviste y lo ponemos. Bueno, pero esto más que nada es un llamado. Claro, es un llamado sí. para hacer algo. Existe la posibilidad de que bueno, nosotros nos quedamos en conciencia de, bueno, estar presentes y de empezar a generar este inquietud. También va a estar, esto es muy importante, va a estar en la web. Sí, o sea, hay una versión digital. Entonces, está la versión digital para poder ser trabajado y replicado en la versión digital.
Bueno, perfecto. Con esto damos por terminado. Un aplauso para todos.